Hola chicos, esta noche nos sumergiremos, no solo para un chapuzón rápido, sino en lo más profundo, donde la luz lucha por llegar y el peso del océano te oprime. Dejas atrás el mundo de teléfonos zumbando y listas de tareas, descendiendo a través del silencio azul, donde el agua es tan fría que parece el tiempo mismo. Tus pies no tocan arena, sino la superficie agrietada y lisa de un camino olvidado, un sendero de piedra que no ha sentido pisadas humanas en más de 3000 años. Un pez solitario y antiguo se desliza, y te das cuenta, sobresaltado, de que estás en una plaza, un lugar donde la gente vivió, amó, discutió y celebró. Y lo más escalofriante, no durarías ni 30 segundos aquí abajo sin un equipo de ingenieros y una pequeña fortuna en equipo. A las profundidades marinas no les importan tus planes, así que antes de acomodarte, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas de lo que hago aquí. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan y qué hora es. Siempre es emocionante pensar en todos nosotros, dispersos por el mundo, sumergiéndonos juntos en el mismo pasado profundo. Ahora atenúen las luces, enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Todo comienza no con un pitido de sonar, sino con una historia. Un relato junto a la chimenea para toda una civilización, contado por uno de los filósofos más famosos que jamás hayan pisado la tierra. Estás en la antigua Atenas, alrededor del 360 a.C. El aire es cálido, huele a olivos y polvo seco, y estás sentado a la sombra, escuchando al anciano Platón contar una historia. Pero esta vez no habla de dioses en el Olimpo. Habla de un tipo de poder diferente, de un tipo de fracaso diferente. Te habla de un lugar llamado Atlántida, un poderoso imperio insular que existió, 9000 años antes de su propia época. Un poco arrogante, hay que admitirlo, afirmar tener acceso a una historia tan antigua. Sin embargo, para él no es una lección de historia. Es una obra moral. Describe la Atlántida como una utopía que salió mal, un paraíso de inmensa riqueza y poder, fundado por el mismísimo dios Poseidón. Sus habitantes eran más inteligentes, fuertes y avanzados que nadie. Poseían una arquitectura compleja, agua corriente caliente y fría, y una capital construida con anillos concéntricos de tierra y agua, reluciente con un metal raro llamado oricalco, que brillaba como el fuego. Eran los reyes indiscutibles del mundo. Pero entonces, como Platón lo cuenta, se volvieron codiciosos. La sangre divina en sus venas se diluyó, y la naturaleza humana tomó el control. Se volvieron arrogantes, moralmente corruptos y militarmente agresivos. Decidieron que necesitaban conquistar, bueno, a todos, incluyendo la amada Atenas de Platón. Y aquí es donde la historia da un giro brusco. Los dioses, mirando hacia abajo a esta sociedad una vez grande, ahora podrida por la arrogancia, decidieron que ya era suficiente. En un solo y terrible día y noche, cuenta la historia, la tierra se estremeció con violentas convulsiones. El mar se alzó en una furia de olas y tsunamis, y toda la isla de la Atlántida, con todos sus ejércitos, sus ingenieros, sus poetas y sus hijos, fue tragada por el océano, desapareciendo sin dejar rastro. Es una imagen poderosa y aterradora. Un día una superpotencia mundial. Al siguiente, una lonchera para calamares. El punto de Platón era clarísimo. No importa cuán poderoso te vuelvas, el orgullo precede a la caída. Y los dioses, o simplemente la naturaleza caótica del universo, tienen una forma de reiniciar el tablero. Ahora bien, esto es lo que ha desvelado a arqueólogos, historiadores y chiflados durante siglos. Platón insiste en que esta es una historia real. La presenta como un relato histórico transmitido a su antepasado, Solón, por un sacerdote egipcio. El sacerdote afirmó que los griegos habían olvidado su propia historia profunda, un cataclismo tan vasto que borró todo. Este es nuestro dato histórico principal para esta sección. La única fuente original de toda la leyenda de la Atlántida son los diálogos de Platón, el Timeo y el Critias. Eso es todo. No hay otros textos antiguos que la mencionen antes que él. Todas las teorías sobre la Atlántida, desde las más sensatas hasta las más disparatadas, comienzan aquí mismo, con la historia inconclusa de este filósofo. Los historiadores
Aún debaten si Platón estaba recopilando una tradición oral genuina, aunque embellecida, de un evento catastrófico real, como la erupción de Cera, o si simplemente estaba creando una brillante alegoría ficticia para plantear una idea filosófica sobre el estado ideal y su potencial de corrupción. Después de todo, era ante todo un narrador. Y, los lugares a los que ha ido esa historia. Aquí es donde obtenemos nuestro peculiar dato marginal. Debido a que Platón fue algo impreciso en la ubicación, ubicándola más allá de las columnas de Hércules, que conocemos como el Estrecho de Gibraltar, la puerta quedó abierta a la imaginación. La gente ha descubierto la Atlántida en todas partes. En serio, elija un lugar en el mapa. ¿El Mediterráneo? Por supuesto. ¿El Caribe? Claro que sí. ¿El desierto del Sahara? ¿Por qué no? Quizás Platón quiso decir que era tan grande como un mar. Algunos incluso han argumentado, con caras completamente serias, que la Antártida es el continente perdido, afirmando que un cambio en la corteza terrestre lo convirtió en un congelador profundo. Hay una teoría particularmente persistente que vincula la Atlántida con la estructura Richat en Mauritania, una formación geológica que desde el espacio se parece inquietantemente a la descripción de Platón de los anillos concéntricos. No importa que sea muy clara y muy demostrablemente una cúpula geológica natural y no una ciudad hundida. El deseo humano de encontrar este lugar es tan fuerte que estamos dispuestos a ignorar la geología básica. Es la búsqueda del tesoro histórica definitiva, un rompecabezas sin solución, y eso es precisamente lo que la hace tan perdurable. Es ridículo ante su audacia. Una historia contada por un filósofo para ilustrar un punto de moralidad ha engendrado siglos de buscadores de tesoros, canalizadores psíquicos e incluso ocultistas nazis que creían que los atlantes eran una superraza. Es demasiado para una sola historia. Así que mientras yaces ahí, escuchando el zumbido de ese ventilador, imagina a Platón, un anciano con una barba en la que podrías perder a un tejón, bebiendo vino y preparando el escenario para uno de los mayores misterios del mundo. No, solo contaba una historia de fogata. Plantaba una semilla en la psique humana que nunca dejaría de crecer. Nos dio el modelo para cada narrativa de mundo perdido por venir, el qué hubiera pasado si, definitivo. ¿Y si una gran civilización pudiera simplemente desaparecer? ¿Y si nuestras propias ciudades, con nuestras orgullosas torres y compleja tecnología, fueran solo ruinas futuras esperando que algún otro ser se preguntara por ellas? La historia de la Atlántida no trata realmente sobre encontrar una ciudad hundida. Trata sobre nuestro miedo al olvido y nuestra fascinación por la idea de que la historia, en sus formas más grandiosas, puede borrarse en un día. Y con ese pensamiento flotando en las tranquilas y oscuras aguas de tu mente, estamos listos para alejarnos de la orilla filosófica y visitar los lugares que sabemos que están ahí abajo. Así que dejas las conjeturas filosóficas de Platón flotando en la superficie como un corcho desechado, y te hundes aún más en el abrazo de las profundidades, donde la historia no es una historia contada, sino algo que se siente, una realidad fría y dura bajo la punta de tus dedos. La penumbra azul a tu alrededor se espesa, y la presión en tus oídos es un recordatorio constante de que eres un visitante en un reino que no acoge la vida como la tuya. Ya no buscas un mito, estás buscando fantasmas de piedra, y el primero que emerge de la oscuridad abisal es un gigante. La luz de tu sumergible recorre un rostro severo y pétreo, más grande que tu coche, con una corona sobre la cabeza y una expresión de eterno dominio acuático. Este es el dios rey, surgiendo de la oscuridad. Has encontrado a Tonis Herakleion. Durante más de 1000 años, esta ciudad fue apenas un susurro en unos pocos textos antiguos, un lugar mencionado por Heródoto como un gran y bullicioso puerto en la desembocadura del Nilo, por donde todo el comercio procedente de Grecia debía entrar en Egipto. Los eruditos debatieron durante siglos si se trataba de un lugar real o simplemente una floritura literaria. Entonces, en el año 2000, un incansable arqueólogo subacuático francés llamado Franck Goddio, tras años de búsqueda sistemática, la encontró.
Simplemente la encontró, yaciendo en la bahía de Abukir, frente a la costa de Egipto, sumergida bajo 45 metros de agua. Imaginen el momento en que las luces de su equipo iluminaron esa primera estatua colosal, un rey que yacía olvidado en el fondo del mar, cubierto de limo y vida marina esperando. Ese es nuestro dato histórico principal para esta etapa del viaje, el redescubrimiento de la ciudad de Tonis Herakleion en el año 2000, un lugar que durante siglos se consideró en gran medida legendario, transformó por completo nuestra comprensión del comercio y la cultura egipcio-griegos. Guías tu sumergible, un torpe escarabajo de metal en este espacio sagrado, a través de la ciudad hundida. No es solo una estatua, es un cementerio de gigantes. Colosales estatuas de faraones y reinas se yerguen en silencio, ciegos a los bancos de peces que las atraviesan. Pasas por las ruinas de grandes templos, con sus pilares derribados como bloques de construcción de un niño. Docenas de antiguos naufragios, con sus maderas casi consumidas, descansan en el limo del puerto, con sus cargamentos de monedas de oro, joyas y ajuares ceremoniales, aún derramándose sobre el lecho marino. Es un museo sin techo, sin guardias y sin horario de cierre. El hallazgo más inquietante de todos es una estela de granito negro, una enorme losa de piedra, cubierta de jeroglíficos perfectamente conservados. Al ser traducida, contenía un decreto del faraón Nectanebo I, y crucialmente, equiparaba el nombre egipcio Tonis con el nombre griego Herakleion. Fue el momento definitivo de te lo dije, demostrando que la ciudad legendaria y la ciudad histórica eran la misma. Entonces, ¿cómo es que una metrópolis próspera y poderosa, la puerta de entrada a Egipto, acaba en el fondo del mar? No fue un cataclismo repentino, como el de la Atlántida. Fue una rendición lenta, inexorable y francamente aterradora. La ciudad se construyó sobre el sedimento inestable del delta del Nilo. Imagínenselo como construir una ciudad sobre una esponja gigante y empapada. A lo largo de los siglos, el peso de sus propios templos y monumentos de piedra, combinado con una serie de terremotos y quizás incluso una inundación masiva, provocó que la arcilla empapada se licuara. El suelo se convirtió literalmente en sopa bajo los cimientos de la ciudad. Los edificios se inclinaron, los muros se derrumbaron y el Mediterráneo, paciente e implacable, se hundió. No se derrumbó en un día. Se hundió durante quizás un siglo, lentamente, centímetro a centímetro, hasta que el último residente finalmente huyó, mirando por encima del hombro como su hogar se hundía. El mar no conquistó Heraklion, simplemente lo absorbió. Pero seamos peculiares, porque la historia nunca se trata solo de reyes y decretos. Entre todo el oro y las grandes estatuas, los arqueólogos encontraron algo más pequeño, más íntimo e infinitamente más humano. Un frasco de perfume. No un frasco cualquiera, sino un delicado aríbalo de cristal que una vez contuvo un aroma que el agua había borrado hace mucho tiempo. Es un objeto mundano, algo que encontrarías en un tocador. Pero aquí abajo es un fantasma. ¿A quién pertenecía? ¿A la esposa de un rico comerciante? ¿A una sacerdotisa del templo? Casi puedes imaginarla. En los últimos días de la ciudad, mientras el agua comenzaba a filtrarse en los aposentos inferiores, empacando apresuradamente sus objetos de valor. Tal vez presa del pánico, dejó caer este pequeño frasco y rodó hasta un rincón, destinado a permanecer oculto durante 2 milenios, mientras imperios se alzaban y caían sobre él. Es un pequeño y conmovedor recordatorio de que esto no era solo una ciudad. Era una colección de millones de vidas individuales, cada una con sus propias preocupaciones y aromas favoritos. Desde el grandioso puerto egipcio de finales de siglo, viajamos aún más atrás en el tiempo, a un lugar aún más antiguo. Emerges por un momento, parpadeando bajo el sol mediterráneo, antes de sumergirte de nuevo frente a la costa sur de Grecia, cerca de un lugar llamado Pablo Petri. El agua aquí es más clara y menos profunda, y bajo ti se encuentra una ciudad que hace que Heraklion parezca un jovencito. Se trata de Pablo Petri, la ciudad sumergida más antigua conocida del mundo. Este lugar ya era un asentamiento bullicioso, con calles, edificios, tumbas y un complejo sistema de gestión del agua,
cuando las pirámides de Giza aún eran nuevas y relucientes. Fue una próspera ciudad de la Edad de Bronce, parte de la red comercial minoica. Hace unos 5.000 años. Los historiadores aún debaten si su gradual sumersión se debió al aumento del nivel del mar desde la última edad de hielo o a la actividad sísmica local, pero al caminar, o mejor dicho, nadar, a través de su trazado urbano claramente definido, se percibe la inquietante sensación de una vida cotidiana interrumpida abruptamente, o quizás no tan abruptamente. Es una instantánea congelada en el tiempo, el prototipo de una civilización milenaria. Y al sobrevolar sus calles pulcramente ordenadas, te das cuenta de que el agua no solo esconde ciudades perdidas, preserva una capa de existencia humana que desconocíamos, un recuerdo que creíamos perdido para siempre. Las piedras de Pablo Petri no son solo ruinas, son un escenario a la espera del regreso de los actores. Sobrevuelas la cuadrícula de sus calles, el sueño de un urbanista tendido sobre el lecho marino, y ahora debes poblarla. Tienes que superar la grandiosa narrativa del colapso y escuchar los ecos de lo cotidiano, el zumbido cotidiano que antaño llenaba estas calles ahora silenciosas. Así que, drenemos el agua un momento, no con bombas, sino con imaginación. Deja que el sol mediterráneo cálido y brillante seque las piedras. El año es aproximadamente el 1600 a.C. El aire huele a sal, a arcilla cocida, y al tenue y penetrante aroma del pescado secándose en rejillas. Ya no eres un buceador de aguas profundas, eres un residente. Caminas con dificultad desde la playa, tus sandalias raspando contra el sendero de piedra, desgastado por generaciones de pies como los tuyos. Lo primero que oyes no es el silencio de las profundidades, sino el ruido vibrante y caótico de un próspero pueblo portuario. El clac-clac-clac de un telar desde una puerta abierta, los gritos de los pescadores recogiendo su pesca del atardecer, las risas de los niños persiguiendo a un perro por los estrechos callejones. Pasas una casa de 2 pisos, la planta baja hecha de piedra, la superior de ladrillo cocido al sol y madera. Dentro una familia se reúne para comer. En el suelo ves el hogar central, el corazón de la casa, y alrededor de él la cerámica sencilla y elegante que los arqueólogos encontrarían milenios después. Copas para vino, cuencos para aceitunas e higos, grandes tinajas de almacenamiento llamadas pitoi, hundidas en el suelo, que contenían grano, aceite y vino. Este es nuestro dato histórico general, extraído de las propias ruinas y de yacimientos similares. La dieta egea de la Edad de Bronce era una obra maestra mediterránea. Aceitunas, uvas, higos, cebada, pan, pescado y cabra, todo ello regado con vino diluido en agua de mar. Era un estilo de vida sencillo y sostenible, íntimamente ligado a la tierra y al mar. Continúas tu paseo hacia el complejo central, probablemente el corazón administrativo o religioso del pueblo. Pasas por un patio donde un artesano afila pacientemente la cabeza de un hacha en un trozo de piedra local. El rítmico raspado es testimonio de un trabajo lento y cualificado. Aquí es donde encontramos nuestro peculiar detalle, un recordatorio de que el pasado era un país extranjero con ideas extranjeras. Imagina bajo este sol radiante a uno de los residentes, quizás un rico comerciante aplicándose protector solar, pero no es una loción blanca con aroma a coco. Es una pasta hecha de excrementos de cocodrilo. En serio, aunque no tenemos evidencia directa de Pablo Petri, sabemos por los registros egipcios que se utilizaban diversos brebajes con grasas animales y otros ingredientes menos sabrosos para proteger la piel del sol. Así que mientras paseas por este bullicioso y soleado pueblo, imagínatelo. El olor a pan recién horneado mezclado con el tenue e inquietante aroma de los tratamientos de belleza reptilianos. Es un recordatorio hilarante y humilde de que nuestros antepasados eran iguales a nosotros y al mismo tiempo profunda y extrañamente diferentes. La vida social de la ciudad se refleja en su propia distribución. Los edificios más grandes y complejos, con patios centrales, probablemente pertenecían a la élite, los armadores, los comerciantes que conectaban esta pequeña ciudad con las vastas redes comerciales minoicas y, posteriormente, micénicas del Mediterráneo. En sus almacenes,
se encontraban no solo productos locales, sino también objetos preciosos. Lingotes de cobre de Chipre, cerámica de Creta, quizás incluso raras cuentas de vidrio de Egipto. Mientras tanto, las viviendas más pequeñas y sencillas que bordeaban las calles más estrechas albergaban a los pescadores, los alfareros, los tejedores, el motor de la economía local. ¿Y los niños? Estaban por todas partes. Los arqueólogos encuentran sus juguetes, animales de arcilla, pequeñas peonzas, y son estos diminutos artefactos los que realmente devuelven la vida a la ciudad. Un pequeño toro de arcilla, abandonado y olvidado en un patio, ahora descansa bajo un manto de algas, un recuerdo silencioso de un juego infantil interrumpido, quizás por la llamada a la cena. Pero la vida aquí no se limitaba a la subsistencia y el comercio. Había rituales, creencias, una conexión con lo invisible. A las afueras del pueblo se encuentra el cementerio. Sencillas tumbas de cista, revestidas de piedra excavadas en la roca. Los muertos eran enterrados con ajuares funerarios para el más allá. Su copa favorita, una daga, un rosario. Esta práctica nos indica que creían en algo más allá del mundo visible, y en el centro del pueblo podría haber habido un pequeño santuario. Los historiadores aún debaten si las prácticas religiosas en un lugar como Pavlopetri eran puramente locales, honrando a un dios del mar o a una diosa de la tierra, o si estaban influenciadas por los poderosos minoicos de Creta, con sus ceremonias del salto del toro y diosa serpiente. Hubo algún día en que todo el pueblo se reuniera, con el aire impregnado de olor a carne quemada, mientras se hacía una ofrenda para aplacar al dios de los terremotos, la misma fuerza que pudo haberlos condenado. La línea entre la vida cotidiana y la intervención divina era tenue, constantemente negociada a través del ritual y el miedo. A medida que el sol se pone, proyectando largas sombras sobre las ordenadas calles, el ritmo del pueblo cambia. Los barcos pesqueros regresan arriando sus velas. Los sonidos de las casas se vuelven más íntimos. El suave murmullo de las conversaciones, el crepitar de la comida en la chimenea. Una brisa fresca llega del mar. Por un instante todo es perfecto, suspendido en una hora dorada que parece eterna. Esta era una vida de comunidad, de trabajo duro, de placeres sencillos y profundos temores. Se preocupaban por la cosecha, la salud de sus hijos y el ánimo de los dioses. No les preocupaba que su mundo entero, cada calle y cada hogar, se convirtiera algún día en el destino de curiosos fantasmas que surcaban el silencio azul, preguntándose por las personas que una vez vivieron allí. Se durmieron como todos, asumiendo que el mañana sería muy similar. Esa hora dorada de paz en Pavlopetri nunca duró para siempre. El mismo mar que les proporcionaba alimento, sus rutas comerciales y el ritmo de sus días, con el tiempo, se convirtió en el agente de su silencio. Ahora, mientras el sol imaginario se pone en nuestra versión seca de la ciudad, el agua comienza a regresar, no como una marea suave, sino con una incesante y sigilosa finalidad. Esta es la pregunta que acecha a cada piedra hundida. ¿Por qué? ¿Qué fuerza es lo suficientemente grande como para borrar un mundo? Resulta que la respuesta no es un solo monstruo, sino una selección de terrores, y la humanidad siempre ha luchado para elegir a cuál creer. Estás de vuelta en las profundidades, con el reconfortante zumbido de tu sumergible como único sonido. Ante ti, las ruinas de un asentamiento minoico en la isla de Thera, ahora conocida como Santorini, cuentan una historia apocalíptica. No fue un hundimiento lento como el de Heraclión, fue una violencia a escala planetaria. Alrededor del 1600 a.C., el volcán en el corazón de Thera entró en erupción con una fuerza estimada 4 veces mayor que la del Krakatoa. Fue el mayor evento volcánico de la historia de la humanidad. El hecho histórico principal aquí es la erupción de Thera, un cataclismo geológico que arrasó con la presencia minoica en la isla y probablemente paralizó a toda la civilización minoica en Creta
con tsunamis y un invierno volcánico. La lluvia de ceniza sepultó la ciudad de Akrotiri de forma tan perfecta que se convirtió en una Pompeya de la Edad de Bronce, conservando casas de 2 pisos y vívidos frescos. Pero para la región en general fue un día de fuego y luego de agua. Tsunamis de cientos de metros de altura se habrían propagado, arrasando costas, engullendo flotas y ahogando pueblos costeros como Pablo Petri en cuestión de minutos. Este es el poder puro e indiferente de la Tierra, un planeta que se encoge de hombros tectónicamente. Ahora, párate en la orilla al día siguiente de semejante suceso, con tu mundo destrozado, tus seres queridos desaparecidos, la geografía misma de tu hogar irreconocible. ¿Cómo procesas eso? No tienes sismología ni tectónica de placas, tienes historias, tienes dioses, y así la mente humana, buscando la razón en el caos, recurre a la explicación más poderosa que conoce, el castigo divino. La historia de la Atlántida, de un pueblo orgulloso abatido por Poseidón, empieza a parecerse menos a filosofía y más a una grabación poética de un trauma colectivo. El mismo patrón se repite en todo el mundo. La antigua epopeya mesopotámica de Gilgamesh incluye un gran diluvio enviado por dioses furiosos. La Biblia nos presenta a Noé. En todos los casos, el agua no es solo una fuerza física, es moral. El mar se convierte en una herramienta de juicio, lavando un mundo corrupto para comenzar de nuevo. Los historiadores aún debaten si estos mitos universales sobre inundaciones son recuerdos dispersos de un aumento real del nivel del mar después de las glaciaciones que afectó a todas las sociedades humanas costeras, o un arquetipo psicológico, una forma de que las culturas procesen el trauma de desastres naturales aleatorios. Aquí es donde encontramos nuestro peculiar y marginal dato curioso. Una teoría que intenta tender un puente entre la geología y la mitología. Imaginemos a un grupo de investigadores, no todos tomados en serio por la corriente dominante, que señalan una curiosa posibilidad. ¿Qué pasaría si las plagas de Egipto, como se describe en el libro del Éxodo, fueran una reacción en cadena causada por la erupción de Tera? La teoría es la siguiente. La ceniza volcánica podría haber envenenado el Nilo, tiñéndolo de rojo sangre con hierro oxidado y matando a los peces, la primera plaga. El caos ecológico resultante expulsaría a las ranas del río, segunda plaga, luego a los piojos y las moscas, tercera y cuarta. La ceniza en la atmósfera podría haber bloqueado la luz solar, afectando al ganado y causando furúnculos, quinta y sexta. Granizo mezclado con fuego. Proyectiles volcánicos. Oscuridad. La nube de ceniza. Es un conjunto claro, aterrador y completamente indemostrable que vincula un evento geológico con una historia religiosa fundacional. Es el qué hubiera pasado si, definitivo, sugiriendo que el mismo acto divino que liberó a los israelitas fue el mismo acto planetario que ahogó a los minoicos. Es marginal, pero cautivador porque logra que lo caótico parezca ordenado. Pero no es necesario recurrir a la Biblia para encontrar tales misterios. Vayamos al este, a la costa de Japón cerca de la isla de Yonaguni. Aquí, a finales de la década de 1980, un buzo descubrió lo que parecía un enorme complejo ceremonial sumergido. Hablamos de inmensas terrazas monolíticas, esquinas perfectamente rectangulares, plataformas en forma de estrella y lo que parecen ser amplias escaleras ceremoniales que se elevan desde la llanura abisal. El consenso científico general, nuestro debate obligado, está muy dividido. Un grupo, liderado por unos pocos geólogos, insiste en que todo esto es natural, un ejemplo espectacular de fracturación de arenisca a lo largo de planos verticales y horizontales, moldeada durante milenios por fuertes corrientes oceánicas. Señalan formaciones similares, aunque con una geometría menos perfecta, en la costa cercana. El otro bando, que incluye al descubridor de la estructura, cree que es claramente hecha por el hombre, o al menos formada naturalmente y luego ampliamente modificada por manos humanas, una yonna hundida o sitio sagrado, tal vez de más de 10. 0 años de antigüedad.
de una época en que esta área era tierra seca durante la última edad de hielo. Al planear sobre Yonaguni, la pregunta se convierte en un enigma inamovible. Tu mente anhela ver un rostro tallado, un altar ritual, una pirámide. ¿Acaso tu cerebro, el mismo que ve formas en las nubes, simplemente impone orden a una geología aleatoria? ¿O contemplas los restos de una cultura tan antigua que antecede a toda civilización conocida? Una Atlántida real engullida por el mar posglacial. No hay inscripción, ni cerámica, ni prueba definitiva de ninguna de las dos opciones. Yonaguni sigue siendo una prueba de Rorschach en el fondo del océano. O ves la mano del hombre o la del tiempo. Y en ese debate silencioso encuentras el núcleo de nuestra fascinación. Nos debatimos entre dos deseos fundamentales: creer que el mundo es un lugar de fuerzas naturales comprensibles y creer que es un lugar de maravillas perdidas, de genio humano olvidado que rivaliza con el nuestro. La verdad de las profundidades suele ser más turbia que el agua que la oculta. El misterio de Yonaguni persiste. Un fantasma de la posibilidad de que al mapa de la historia humana le falten continentes enteros. Y mientras flotas allí en las corrientes del Pacífico, te das cuenta de que la Atlántida nunca estuvo sola. Fue simplemente el miembro más famoso de toda una familia de fantasmas, un coro global de tierras perdidas bajo las olas. La imaginación humana, al parecer, tiene un sueño recurrente, y en ese sueño siempre estamos de pie en la orilla, mirando al horizonte y recordando o inventando un hogar que ya no existe. Naveguemos hacia el oeste desde Japón, a través de la vasta y desierta extensión del Océano Índico. En el siglo XIX surgió un enigma diferente, no de la mano de un filósofo ni de un buceador, sino de un zoólogo. Los científicos estaban desconcertados por la presencia de fósiles de lémur en Madagascar e India, pero no en las tierras intermedias. Para explicar esta distribución, un abogado y zoólogo británico llamado Philip Sclater propuso una idea radical. Un continente hundido al que llamó Lemuria debió haber servido de puente terrestre, un puente que permitió a los primates primitivos cruzar antes de desaparecer en el mar. Este es nuestro hecho histórico dominante. Lemuria no comenzó como un mito, sino como una hipótesis científica seria, aunque errónea. Era una solución conveniente a un problema geológico y biológico, un mundo perdido propuesto por hombres en batas de laboratorio que observaban registros fósiles y mapas. Por supuesto, ahora sabemos que la tectónica de placas lo explica todo de forma mucho más elegante. India y Madagascar formaron parte del mismo supercontinente, Gondwana, y simplemente se separaron a lo largo de millones de años. Pero por un breve y brillante momento, un continente perdido fue parte del discurso científico legítimo. Pero entonces, al igual que con la Atlántida, los místicos y ocultistas se apoderaron de ella. A finales del siglo XIX, la teósofa Madame Blavatsky se apoderó de la tierra hundida de Sclater y la transformó en la raíz de toda la espiritualidad humana. En su elaborada cosmología, Lemuria se convirtió en el hogar de la tercera raza raíz, una extraña raza de gigantes hermafroditas, ovíparos, con 4 brazos y un tercer ojo que les otorgaba poderes psíquicos. Nuestro peculiar y marginal dato curioso para esta etapa del viaje es la absoluta rareza de los lemurianos de Blavatsky. Se comunicaban, según ella, mediante telepatía. Carecían de un lenguaje real y coexistían con los dinosaurios. Su continente fue destruido por fuego y lava, un cataclismo que dispersó a los supervivientes y dio lugar a la siguiente raza raíz, más avanzada. Es una narrativa alocada, creativa y completamente acientífica, que muestra cómo una teoría geológica árida puede transformarse en un gran tapiz místico para explicarlo todo. Desde los orígenes humanos hasta los fenómenos psíquicos, es una osadía que te hace reír. Convertir la ruta migratoria de un lémur en una saga de gigantes psíquicos. Ahora cruza el Pacífico. Aquí te espera otro fantasma, Mu, la patria del hombre. A diferencia de Lemuria, cuyo origen fue casi científico, Mu fue en gran parte la creación de un solo hombre, un escritor de viajes y arqueólogo aficionado británico llamado Augustus Le Plongeon. A finales del siglo XIX, mientras estudiaba las ruinas mayas de Yucatán, se convenció de que podía traducir sus jeroglíficos. No podía.
nadie podía en aquel entonces, y de que contaban la historia de una civilización aún más antigua. Afirmaba que los registros mayas describían un vasto continente llamado Mu, que se hundió en el Pacífico, y que sus supervivientes fundaron las antiguas civilizaciones de Egipto y América. Incluso tradujo un códice maya que decía: el reino de Mu se disolvió. Fue pura invención, pero capturó la imaginación del público. La idea fue popularizada posteriormente por James Churchward, quien en las décadas de 1920 y 1930 escribió una serie de libros superventas en los que afirmaba haber aprendido los secretos de Mu de antiguas tablillas ocultas en la India. Lo describió como un paraíso utópico, el jardín del Edén original, destruido en una sola noche por terremotos y explosiones de gas desde el interior de la Tierra. Lo fascinante de Mu y Lemuria es cómo sirven como pantallas en blanco para proyectar ideales y ansiedades. Para los ocultistas y teóricos occidentales, estas no eran solo tierras perdidas, eran supercivilizaciones idealizadas, a menudo blancas, que justificaban sus propias teorías espirituales o raciales. Los historiadores aún debaten si los mitos generalizados de continentes hundidos son una respuesta psicológica universal al aumento real del nivel del mar posterior a la edad de hielo, que efectivamente inundó vastas extensiones de costa en todo el mundo, desplazando a las primeras poblaciones humanas y dejando una profunda memoria racial de costas perdidas. Toda cultura que vive junto al océano parece tener una versión de esta historia. En las tradiciones tamiles del sur de la India existe Kumarikandam, un continente legendario que, según se decía, conectaba la India con Madagascar, perdido en el mar en una serie de inundaciones catastróficas. Es su Lemuria, su Atlántida, una época dorada de la literatura y la cultura tamiles engullida por las olas. Como ves, mientras viajas mentalmente del Océano Índico al Pacífico, no solo rastreas historias absurdas, rastreas una necesidad humana fundamental. El mar es la metáfora definitiva del tiempo perdido, y estos continentes hundidos son la forma física que damos a nuestra nostalgia colectiva por un pasado más puro, más iluminado o simplemente más mágico. Miramos el azul vacío del mapa y sentimos una punzada de pérdida por algo que nunca conocimos, una añoranza por un hogar que nunca existió. Es un consuelo melancólico, la idea de que nuestros mayores logros y nuestros fracasos más profundos son solo pasajeros, que el mar es paciente y que con el tiempo tiene espacio para todas nuestras historias. El resplandor de esos continentes fantasma, Mu y Lemuria, se desvanece de tu mente como la última luz de un sol ahogado y te quedas con la realidad moderna y metódica de la búsqueda. El sueño romántico de mundos perdidos da paso al pulso persistente y sistemático de un conjunto de sonares. Los exploradores de hoy no son psíquicos ni novelistas, son arqueólogos y geólogos que pilotean sumergibles multimillonarios y remolcan sonares de barrido lateral que pintan el fondo marino con sonido, píxel a píxel. La búsqueda ha pasado del ámbito de la leyenda al de los datos, y en estos datos descubrimos que la verdad, aunque quizás menos dramática que la de los gigantes psíquicos de Blavatsky, es en muchos sentidos más profunda. Tu sumergible es ahora una máquina de vanguardia, una burbuja de titanio y tecnología en la oscuridad aplastante. Formas parte de una misión de reconocimiento, y la atmósfera interior es de anticipación concentrada, no de especulación descabellada. La pantalla principal brilla con un mapa 3D en tiempo real del lecho marino que construye el sonar que se desliza por el agua detrás de tu barco. Este es nuestro hecho histórico más extendido. La arqueología subacuática moderna se basa en tecnologías como el sonar multihaz, los magnetómetros y los vehículos operados a distancia, ROV, para localizar y estudiar de forma no invasiva yacimientos sumergidos, preservándolos in situ en lugar de apresurarse a saquearlos. Es un proceso lento y minucioso. Por cada hora que se pasa en el fondo marino, con el brazo manipulador de un ROV, retirando delicadamente el limo de una vasija de 3000 años de antigüedad, se pasan cientos de horas observando las lecturas del sonar, analizando ligeras anomalías geométricas
en la interminable y monótona llanura de sedimentos. Esta es la nueva frontera. No un mapa del mundo, sino un mapa de los olvidados. Y sin embargo, los viejos misterios persisten incluso aquí, bajo el resplandor de la alta tecnología. El debate sobre el monumento Yonaguni, que visitamos antes, es un ejemplo perfecto. Los datos son ambiguos. Los mapas del sonar muestran las líneas limpias y los ángulos agudos, pero no pueden determinar la intención. No pueden distinguir entre un maestro cantero y un lecho de roca fracturado con maestría. Esto nos lleva a nuestro curioso y peculiar dato, que en este contexto moderno no se trata de excrementos de cocodrilo, sino de catástrofes cósmicas. Un pequeño pero activo grupo de investigadores, que a menudo opera al margen del ámbito académico convencional, defiende la hipótesis del impacto del Dryas reciente. Proponen que hace unos 12.800 años, un cometa fragmentado impactó la Tierra, desencadenando una miniedad de hielo, extinciones masivas e inundaciones globales catastróficas que aniquilaron una civilización prehistórica avanzada. Para ellos, sitios como Yonaguni, Göbekli Tepe en Turquía, e incluso la historia de la Atlántida, son fragmentos dispersos de este único evento trascendental. Se trata de una gran teoría unificadora de la catástrofe que, si bien aún es objeto de intensos debates y carece de pruebas concluyentes, ofrece una explicación sencilla y dramáticamente tentadora del aumento del nivel del mar y la pérdida de la historia humana al final de la última edad de hielo. Es la encarnación moderna, con aires científicos, de la teoría del castigo divino. Pero la verdadera magia, la verdadera recompensa a todo este esfuerzo tecnológico, no reside en probar una teoría marginal. Es el descubrimiento silencioso y modesto. Es el momento en que la cámara de un ROV, tras días sin encontrar nada más que arena y alguna que otra lata de cerveza, se enfoca en una única ánfora de cerámica perfectamente intacta, semienterrada en el limo. No es una máscara dorada ni una estatua colosal, es un tarro de almacenamiento. Pero en ese tarro se ve la huella del alfarero que la creó, una diminuta marca en espiral dejada en la arcilla antes de ser cocida. En ese instante, la vasta e impersonal escala de la historia se derrumba en un único momento humano. Ya no se está ante una ciudad hundida, ni ante una civilización perdida. Se está ante la obra de una persona, un artesano que vivió, respiró y tuvo esperanzas en el futuro, cuya creación sencilla y funcional ha sobrevivido a imperios. Los historiadores y arqueólogos todavía debaten si el valor último de estos sitios reside en las grandes narrativas históricas que nos ayudan a reescribir o en estas innumerables conexiones íntimas con vidas individuales, estos apretones de manos silenciosos a través del abismo del tiempo. A medida que la misión continúa, te das cuenta de que el mayor descubrimiento de todos es la magnitud de nuestra ignorancia. Hemos cartografiado la superficie de Marte con mayor detalle que nuestro propio lecho oceánico. Por cada Heraklion que encontramos, probablemente haya una docena de Pavlopetris esperando y un centenar de asentamientos más pequeños y sin nombre aún ocultos por los sedimentos. El mar, esa gran metáfora del tiempo perdido, aún guarda la mayoría de sus secretos. La búsqueda ha evolucionado, pero la pregunta esencial sigue siendo la misma, susurrada por las corrientes y grabada en las piedras sumergidas. ¿Cuánto de nuestra historia aún queda aquí abajo, esperando no a un cazador de tesoros, sino a alguien que la escuche? El agua guarda el recuerdo, y apenas estamos aprendiendo a oírlo. El suave zumbido del ventilador es el único sonido ahora, un suave sustituto de las profundas corrientes oceánicas. Las imágenes de estatuas colosales y calles hundidas comienzan a suavizarse en los bordes de tu mente, difuminándose en una apacible neblina azul. No hay necesidad de resolver los misterios esta noche. No hay presión para elegir entre la explicación del geólogo y la visión del soñador. Ambas tienen su lugar en la vasta y oscura quietud del mar. El agua que se llevó estas ciudades no era maliciosa, simplemente era indiferente, y en su indiferencia se convirtió en el mayor preservador de todos, una bóveda fría y oscura que protege estos recuerdos de los vientos arrasadores del mundo superior. Toda la preocupación, la ambición, las luchas diarias de quienes caminaron por esas calles, todo finalmente encontró una especie de descanso
en la profundidad silenciosa y perdonadora. Y mientras yaces aquí, en la comodidad de tu habitación, puedes dejar que esa misma sensación de descanso te inunde. El pasado está a salvo. Duerme. Las mareas seguirán cambiando sobre las calles de Pablo Petri. Los peces se deslizarán por los templos de Heraclión. Y el debate sobre Yonaguni persistirá. Y todo sucede sin necesidad de que lo averigües. Así que deja que el peso de los siglos y la inmensa y oscura presión de las profundidades oceánicas simplemente se desvanezcan de tus pensamientos. Solo existe la quietud ahora, el suave subir y bajar de tu propia respiración, y la reconfortante y eterna certeza de que la historia sueña bajo las olas, y que todo está bien. Dulces sueños.